Aquella madrugada de abril, un llanto desconsolado cambió el significado del amor maternal instantáneo para siempre. La niñera Esperanza Morales terminaba de preparar el biberón nocturno para el pequeño Santiago en la habitación infantil de la mansión más silenciosa de la ciudad. Sus manos temblorosas, aún conmocionadas por la tragedia que había transformado una casa de celebración en un hogar de duelo, sostenían con infinita ternura al bebé de apenas 3 días que había perdido a su madre en el momento de su llegada al mundo. A los 31 años, Esperanza había encontrado en ese pequeño ser no solo un empleo de emergencia, sino la oportunidad de salvar a un niño inocente del abandono emocional más devastador. Don Federico Castellanos, el millonario magnate de la industria textil que controlaba la fabricación de ropa de medio continente, permanecía encerrado en su oficina desde la muerte de su esposa Isabella, durante el parto de su primer hijo. Sus ojos hinchados por el llanto seguían fijos en fotografías de la mujer que había sido el amor de su vida, incapaz de procesar que su alegría máxima por el nacimiento de su heredero había sido simultáneamente destruida por la pérdida más dolorosa que había experimentado jamás. «Señor Castellanos», había susurrado Esperanza la primera noche, sosteniendo al bebé que lloraba incesantemente. «Santiago necesita comer. Quiere darle el biberón». Federico había levantado la vista hacia la mujer que sostenía a su hijo, pero todo lo que había podido ver era un recordatorio viviente de que Isabella había muerto para traer esa vida al mundo. El bebé representaba tanto su mayor bendición como su mayor tragedia, y no había sabido cómo procesar esa contradicción emocional devastadora. «Hazlo tú», había murmurado, regresando su atención a las fotografías de su esposa fallecida. No puedo verlo ahora. Pero esta madrugada sería el comienzo de algo diferente. Esta madrugada, después de 3 días de rechazar cualquier contacto con su hijo recién nacido, Esperanza tomaría una decisión que llenaría el vacío maternal que la muerte había creado, convirtiéndose en la única madre que Santiago conocería durante los primeros años más importantes de su vida. Esperanza había llegado a la casa de los Castellanos como niñera de emergencia, cuando ninguna otra cuidadora había querido aceptar el trabajo en un hogar sumido en duelo tan profundo. Era una mujer con experiencia en cuidado infantil especializado, que había trabajado en familias prestigiosas y había desarrollado una reputación profesional basada en su capacidad para crear vínculos afectivos saludables con los niños bajo su cuidado. La muerte de Isabella había sido una tragedia médica completamente inesperada. El embarazo había progresado normalmente. Todos los exámenes prenatales habían sido perfectos, y tanto Isabella como Federico habían estado preparándose con alegría para la llegada de su primer hijo. Pero durante las complicaciones del parto, Isabella había sufrido una hemorragia masiva que los médicos no habían podido controlar, y había muerto pocas horas después de darle vida a Santiago. Federico había quedado completamente devastado. En cuestión de horas, había pasado de ser un futuro padre emocionado a ser un viudo inconsolable con un recién nacido que no podía mirar sin recordar su pérdida más dolorosa. Desde la primera noche, Esperanza había observado cómo Federico evitaba cualquier contacto con Santiago. No lo sostenía, no lo alimentaba, no participaba en ningún aspecto de su cuidado. Había contratado a Esperanza para que se hiciera cargo completamente del bebé mientras él procesaba su duelo. «El bebé necesita a su padre», le había dicho Esperanza a Federico durante la primera semana. «Necesita sentir amor y conexión familiar. No puedo darle lo que no tengo», había respondido Federico con voz quebrada. «Cada vez que lo veo que Isabella murió por él. Sé que no es su culpa, pero no puedo separar esas emociones». Esperanza había entendido que Federico necesitaba tiempo para procesar su tragedia, pero también había reconocido que Santiago necesitaba amor inmediato e incondicional para desarrollarse emocionalmente de manera saludable. En ausencia de su padre, había decidido convertirse en la figura de apego principal que el bebé requería. Durante las siguientes semanas, Esperanza había desarrollado rutinas de cuidado que iban mucho más allá de sus responsabilidades profesionales básicas. No solo alimentaba y cambiaba a Santiago, sino que le hablaba constantemente, le cantaba canciones de cuna, lo mecía durante horas cuando tenía cólicos, y creaba un ambiente de amor y seguridad que compensara la ausencia emocional de su padre. «Hola, mi pequeño amor», le susurraba Esperanza cada mañana cuando Santiago despertaba. «Mamá está aquí. Mamá siempre va a estar aquí para cuidarte». Santiago había comenzado a responder a la voz y al tacto de Esperanza con la intensidad emocional que normalmente los bebés reservan para sus madres biológicas. Sonreía cuando la veía. Se tranquilizaba instantáneamente cuando ella lo sostenía,
y desarrollaba patrones de sueño estables solo cuando estaba en sus brazos. Para Santiago, Esperanza no era una cuidadora profesional. Era mamá, la única figura maternal que había conocido, la fuente de todo amor, seguridad y afecto en su pequeño mundo. Durante esos primeros meses, Federico había observado ocasionalmente desde la distancia la relación que se desarrollaba entre Esperanza y su hijo. Había visto cómo Santiago florecía bajo su cuidado. Había notado cómo respondía a su voz con alegría genuina. Había observado el vínculo maternal que había crecido entre ellos. Parte de Federico había sentido alivio de que Santiago estuviera recibiendo el amor que él no había podido proporcionar durante su duelo. Pero otra parte había sentido una mezcla confusa de culpa, envidia y pérdida adicional al ver que su hijo había encontrado una figura materna en alguien más. ¿No te molesta que Santiago te llame mamá?, le había preguntado Federico a Esperanza, cuando el bebé comenzó a balbucear sus primeras sílabas claramente dirigidas hacia ella. Me siento honrada, había respondido Esperanza. Él necesitaba una mamá. Y usted necesitaba tiempo para sanar. Es temporal hasta que usted esté listo para ser su papá completamente. Pero lo que había comenzado como un arreglo temporal se había convertido en la realidad permanente de los primeros 2 años de vida de Santiago. Federico había gradualmente recuperado su funcionalidad profesional. Había regresado a manejar su imperio textil. Había comenzado a reconstruir su vida social. Pero nunca había desarrollado una conexión emocional significativa con su hijo. Santiago había crecido llamando papá a Federico de manera formal y distante, pero mamá a Esperanza con todo el amor y dependencia emocional de un niño pequeño. Para él, la jerarquía familiar estaba clara. Mamá Esperanza era su fuente de amor, cuidado y seguridad emocional. Esperanza había sacrificado aspectos significativos de su vida personal para dedicarse completamente a Santiago. Había rechazado ofertas de trabajo mejor pagadas. Había limitado sus relaciones sociales. Había organizado toda su existencia alrededor de las necesidades del niño que había llegado a amar como si fuera su propio hijo. Durante esos 2 años, había sido testigo de todos los momentos importantes en el desarrollo de Santiago. Sus primeras sonrisas habían sido para ella. Sus primeros pasos los había dado hacia sus brazos. Sus primeras palabras habían sido mamá dirigidas específicamente a ella. Había sido la persona que lo consolaba cuando estaba enfermo, que celebraba sus pequeños logros, que le proporcionaba la estabilidad emocional que todos los niños necesitan. Federico había permanecido como una figura periférica en la vida de su propio hijo. Proporcionaba todos los recursos materiales que Santiago pudiera necesitar, pero la conexión emocional simplemente no había desarrollado. Santiago lo respetaba como una figura de autoridad, pero no había desarrollado el vínculo afectivo profundo que caracteriza la relación padre-hijo. La situación había comenzado a cambiar cuando Federico decidió que era tiempo de rehacer su vida sentimental. 2 años después de la muerte de Isabela, había conocido a Valeria Santamaría, una mujer elegante de la alta sociedad, que había mostrado interés en formar una familia con él. Valeria era una mujer ambiciosa, que había visto en Federico no solo una oportunidad de ascenso social, sino también la posibilidad de convertirse en madre instantánea de un niño que heredaría un imperio textil. Había calculado que casarse con Federico le daría estatus social, seguridad económica y el rol maternal que había deseado sin las incomodidades del embarazo y parto. Federico, le había dicho Valeria después de varios meses de relación, creo que es hora de que Santiago tenga una verdadera figura materna, una madre real, no una empleada. Federico había sentido que Valeria tenía razón. Santiago tenía ya 2 años y necesitaba estabilidad familiar permanente. Había llegado a la conclusión de que era tiempo de formar una familia tradicional donde él fuera el padre activo y Valeria fuera la madre que Santiago necesitaba. ¿Qué pasa con Esperanza?, había preguntado Federico. Santiago está muy apegado a ella. Exactamente, ese es el problema, había respondido Valeria. Santiago se ha confundido sobre quién es su madre real. Necesita aprender a formar vínculos apropiados con su verdadera familia. Federico había decidido que Valeria tenía razón. Era tiempo de que Santiago aprendiera a depender de su familia biológica en lugar de una empleada, sin importar cuán dedicada hubiera sido. La conversación que cambiaría todo había ocurrido una tarde de domingo cuando Santiago estaba jugando felizmente en el jardín con Esperanza. Esperanza, había llamado Federico desde la terraza. Necesito hablar contigo, es importante. Esperanza había dejado a Santiago con sus juguetes y había subido a la oficina de Federico.
donde había encontrado también a Valeria sentada elegantemente en una de las sillas de cuero. Esperanza, quiero presentarte a Valeria. Nos vamos a casar el próximo mes. Esperanza había sonreído genuinamente. Felicitaciones, señor Castellanos. Me da mucho gusto que haya encontrado felicidad nuevamente. Valeria va a ser la nueva madre de Santiago. Había continuado Federico. Va a asumir todas las responsabilidades maternas en esta casa. Esperanza había sentido una extraña inquietud, pero había asumido que simplemente tendría que adaptar sus responsabilidades para trabajar en colaboración con la nueva señora de la casa. Por supuesto, señor Castellanos. Estaré feliz de ayudar a la señora Valeria en la transición y enseñarle todas las rutinas y preferencias de Santiago. No, Esperanza, había interrumpido Valeria con tono firme. No habrá transición. Santiago necesita aprender a depender de mí como su única madre. Tu presencia solo confundiría el proceso. Esperanza había sentido como si el mundo comenzara a desmoronarse a su alrededor. Perdón, lo que Valeria está explicando. Había intervenido Federico. Es que Santiago necesita formar vínculos apropiados con su nueva madre. Mientras tú estés aquí, él seguirá llamándote mamá en lugar de aceptar a Valeria en ese rol. Pero señor Castellanos, Santiago me ama. Él me necesita. Soy la única madre que ha conocido durante 2 años. Precisamente ese es el problema, había dicho Valeria con frialdad calculada. Un niño de 2 años no debería estar más apegado a la empleada que a su familia real. Esperanza había mirado a Federico con súplica desesperada. ¿Me está despidiendo? Te estoy liberando para que puedas encontrar una posición donde puedas usar tus talentos apropiadamente. Santiago necesita aprender a ser parte de una familia real. Pero yo he sido su familia real durante 2 años. Él me llama mamá porque he sido su mamá en todo excepto biología. Federico había sentido una punzada de culpa, pero había estado convencido de que estaba tomando la decisión correcta para el futuro de Santiago. Los niños son resilientes. Esperanza se adaptará a los cambios. ¿Y qué pasa con lo que siente Santiago? ¿Con el trauma de perder a la única madre que ha conocido? Será mejor para él, a largo plazo, tener una estructura familiar tradicional. Había insistido Valeria. Los niños necesitan estabilidad, no confusión sobre roles familiares. Esperanza había intentado razonar con ellos, explicándoles que separar abruptamente a Santiago de su figura de apego principal podría causar trauma emocional severo. Había intentado sugerir una transición gradual que permitiera a Santiago adaptarse lentamente a los cambios familiares. Pero Federico había tomado su decisión final influenciado por Valeria. Esperanza, necesito que te vayas antes del fin de semana. Valeria se mudará aquí después de la boda, y queremos que Santiago tenga tiempo para adaptarse antes de eso. 4 días. Me está dando 4 días para separarme del niño que he criado durante 2 años como su madre. No hagas esto más difícil de lo necesario. Había dicho Federico, te pagaré una compensación generosa y te daré referencias excelentes. Esperanza había salido de esa oficina, sabiendo que estaba a punto de experimentar una de las pérdidas más dolorosas de su vida. No solo perdería su trabajo, sino que perdería al niño que se había convertido en su razón de existir. Los siguientes 4 días habían sido los más dolorosos de la vida de Esperanza. Cada momento con Santiago se había sentido como una despedida, pero no había podido explicarle a un niño de 2 años que su mamá estaba a punto de desaparecer de su vida para siempre. Mamá, le había dicho Santiago el último día, abrazándola con esa confianza total que solo los niños pequeños pueden ofrecer. ¿Juegas conmigo? Esperanza había pasado ese último día creando todos los recuerdos posibles con Santiago. Habían jugado en el jardín, habían leído sus cuentos favoritos, habían cantado las canciones de cuna que ella le había enseñado. Cada actividad había estado teñida de la agonía de saber que sería la última vez. Santiago, mi amor, le había susurrado esa última noche mientras lo acostaba. Mamá siempre te va a amar. Sin importar lo que pase, siempre vas a ser mi bebé especial. Santiago había sonreído con esa confianza inocente de un niño que no entiende que está a punto de perder el amor más importante de su pequeña vida. El viernes por la mañana, mientras Santiago dormía, Esperanza había empacado silenciosamente sus pertenencias y había salido de la casa, que había sido su hogar durante 2 años. Había dejado una nota en la habitación de Santiago. Mi pequeño amor. Mamá tuvo que irse en un viaje largo, pero quiero que sepas que te amo más que a nada en el mundo. Tú me enseñaste lo que significa ser mamá. Siempre vas a vivir en mi corazón. Con todo mi amor eterno, mamá Esperanza. Los siguientes días habían sido devastadores.
tanto para Esperanza como para Santiago. El niño había despertado buscando a su mamá. Había llorado inconsolablemente cuando no la había encontrado. Había preguntado por ella constantemente durante días. ¿Dónde está mamá? ¿Cuándo viene mamá? Había preguntado Santiago repetidamente, sin entender por qué la persona más importante de su mundo había desaparecido sin explicación. Federico había intentado consolarlo, pero Santiago no había encontrado consuelo en el hombre que había sido una figura periférica en su vida. Valeria había intentado establecer una conexión, pero Santiago había rechazado todos sus intentos de afecto, llamándola constantemente no mamá y pidiendo por su mamá real. La transición había sido mucho más traumática de lo que Federico había anticipado. Santiago había desarrollado problemas de sueño. Había perdido el apetito. Había comenzado a mostrar signos de depresión infantil. Su desarrollo emocional había retrocedido significativamente. Había dejado de usar palabras que ya había aprendido. Había regresado a patrones de comportamiento más infantiles. Este niño es imposible. Se había quejado Valeria después de 2 semanas de intentos fallidos de establecer una relación maternal. No para de llorar por esa mujer. ¿Cuándo va a superarlo? Federico había comenzado a darse cuenta de que había subestimado profundamente la conexión emocional entre Santiago y Esperanza. No había sido simplemente una relación empleada-niño. Había sido un vínculo maternal genuino que Santiago había experimentado como su realidad familiar más fundamental. Mientras tanto, Esperanza había luchado con su propia devastación emocional. Había encontrado otro trabajo como niñera, pero cada niño que cuidaba le recordaba a Santiago. Había perdido no solo su empleo, sino al hijo de su corazón. Durante las noches de insomnio, había imaginado cómo estaría Santiago, si estaría adaptándose, si la nueva familia le estaría proporcionando el amor que necesitaba. Había resistido la tentación de contactar la familia para preguntar sobre él, sabiendo que eso solo complicaría la transición. Los meses siguientes habían sido difíciles para toda la familia Castellanos. Santiago había desarrollado ansiedad de separación severa, había tenido pesadillas constantes, había mostrado regresión en su desarrollo del lenguaje. Su trauma por la pérdida de Esperanza había afectado todos los aspectos de su bienestar emocional. Valeria había perdido rápidamente la paciencia con las dificultades emocionales de Santiago. Había esperado convertirse en madre instantánea de un niño feliz y bien adaptado, no de un niño traumatizado que rechazaba constantemente sus intentos de crear una conexión maternal. O ese niño deja de llorar por su niñera, o yo reconsidero este matrimonio. Le había ultimado Valeria a Federico después de 6 meses de dificultades constantes. Federico había estado atrapado entre su deseo de hacer feliz a su nueva esposa y su creciente reconocimiento de que había tomado una decisión devastadora para su hijo. Santiago necesitaba claramente más apoyo emocional del que Valeria estaba dispuesta o capacitada para proporcionar. Habían pasado 3 años desde la separación, cuando Federico recibió un diagnóstico médico que cambiaría su perspectiva sobre todas las decisiones que había tomado. Durante un examen de rutina, los médicos habían descubierto que tenía una enfermedad cardíaca hereditaria, que requería tratamiento inmediato y que tenía un pronóstico incierto. Enfrentando su propia mortalidad, Federico había comenzado a reflexionar sobre el tipo de padre que había sido para Santiago. Se había dado cuenta de que durante los 5 años de vida de su hijo, había estado emocionalmente ausente por duelo, y luego había separado al niño de la única figura maternal estable que había conocido. Santiago, ahora de 5 años, había crecido sin la conexión emocional profunda que todos los niños necesitan. Valeria había proporcionado cuidado físico básico, pero nunca había desarrollado el vínculo afectivo que Santiago había perdido cuando Esperanza desapareció de su vida. Durante las noches en el hospital, mientras recibía tratamiento cardíaco, Federico había recordado la última conversación que había tenido con Esperanza. Había recordado cómo ella había suplicado por Santiago, cómo había explicado que él la necesitaba, cómo había advertido sobre el trauma que la separación podría causar. Había comenzado a darse cuenta de que Esperanza había sido más madre para Santiago de lo que Valeria había sido jamás. Había proporcionado el amor incondicional, la estabilidad emocional y la conexión afectiva que habían definido los primeros años más formativos de su hijo. Con la ayuda de un investigador privado, Federico había logrado encontrar la dirección actual de Esperanza. Había descubierto que estaba trabajando como directora de una guardería especializada en niños con trauma de separación temprana, habiendo convertido su experiencia personal en una carrera dedicada a ayudar a otros niños que habían experimentado pérdidas similares. Federico había decidido escribir una carta a Esperanza,
Pero cada intento había resultado inadecuado. ¿Cómo le explicas a alguien que te diste cuenta demasiado tarde de que habías destruido la relación más importante en la vida de tu hijo? Cuando su condición cardíaca había empeorado y los médicos le habían dado un pronóstico de meses, en lugar de años, Federico había decidido que su testamento sería su forma de reconocer el error más devastador de su vida como padre. Federico había muerto tranquilamente una noche de otoño, después de haber completado un testamento que reflejaba su comprensión tardía sobre quién había sido realmente la madre de Santiago durante sus años más importantes. Esperanza había recibido la notificación del abogado con sorpresa profunda. No había esperado volver a tener contacto con la familia Castellanos después de 5 años de separación total. En la oficina del abogado, había descubierto que Federico le había dejado toda su propiedad personal: la mansión donde había criado a Santiago, las cuentas bancarias, las inversiones empresariales, y una carta que explicaba su reconocimiento tardío sobre su valor como madre. «Mi querida Esperanza», decía la carta, «durante 2 años fuiste la única madre que Santiago conoció, y durante los últimos 3 años he visto las consecuencias de haberte separado de él. Cuando Isabela murió, yo no pude ser el padre que Santiago necesitaba. Tú asumiste ese rol no por obligación profesional, sino por amor genuino. Tú fuiste quien lo consoló cuando lloraba, quien celebró sus primeros logros, quien le dio la seguridad emocional que yo no pude proporcionar. Cuando decidí casarme con Valeria, cometí el error de creer que Santiago necesitaba una madre real en lugar de reconocer que ya tenía una madre real en ti. Confundí biología con maternidad. Confundí estatus social con amor maternal. La separación de Santiago de ti fue el error más devastador de mi vida como padre. He visto durante estos 3 años cómo él ha luchado con problemas emocionales que claramente se originaron en la pérdida traumática de la única madre que había conocido. Santiago nunca desarrolló con Valeria la conexión que había tenido contigo. Ella proporcionó cuidado físico, pero nunca el amor incondicional que tú habías dado. Santiago ha crecido con un vacío emocional que se originó el día que te fuiste de su vida. Por eso te estoy dejando todo lo que tengo. No porque crea que el dinero puede compensar la pérdida que le causé a Santiago al separarlo de ti, sino porque quiero que tengas los recursos para ser parte de su vida nuevamente, si decides hacerlo. También he establecido que Santiago heredará todo cuando cumpla 21 años, pero bajo la condición de que tú seas su tutora legal hasta entonces. Quiero que tengas la oportunidad de completar la labor maternal que yo interrumpí tan cruelmente. Sé que nunca podrás perdonarme por haber separado a un niño de 2 años de la única madre que había conocido. Solo te pido que consideres darle a Santiago la oportunidad de recuperar el amor maternal que perdió por mi error. Con todo mi arrepentimiento y respeto eterno por tu amor maternal, Federico Castellanos. Esperanza había llorado mientras leía la carta. No solo por el reconocimiento tardío, sino por la oportunidad de volver a ser parte de la vida del niño que nunca había dejado de amar como su propio hijo. El reencuentro con Santiago había sido emotivo y complejo. El niño de 8 años la había reconocido inmediatamente, había corrido hacia ella, pero también había mostrado la confusión natural de un niño que había perdido a su figura maternal más importante durante años formativos cruciales. «Mamá Esperanza», había susurrado Santiago cuando la vio. «¿Realmente eres tú? ¿Te vas a quedar conmigo ahora?» «Sí, mi amor», había respondido Esperanza, abrazando al niño que había crecido pero que seguía siendo su bebé del corazón. «Voy a estar contigo, para siempre esta vez». En la mansión que ahora era suya, Esperanza había creado un hogar donde Santiago pudiera recuperar la estabilidad emocional que había perdido. ¿Cómo reaccionó el bebé cuando perdió a su verdadera madre por segunda vez? Esperanza había aprendido que los niños entienden el amor verdadero de manera intuitiva, y que el trauma de separación puede sanar cuando el amor regresa con compromiso permanente. En las noches silenciosas, cuando arropaba a Santiago como había hecho cuando era bebé, Esperanza se recordaba que el amor maternal verdadero sobrevive cualquier separación, cualquier tiempo perdido, cualquier error de los adultos. Esa era su verdadera riqueza. No el dinero que Federico le había dejado, sino la oportunidad de completar la labor maternal que había comenzado con un bebé huérfano, y que ahora podía terminar criando al hombre en que se convertiría.